Dios les bendiga, qué bueno que estamos aquí. Yo les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Mientras lo encontramos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por la multitud de tu misericordia que nunca se agota, Señor, que sigues mostrando hacia nosotros, Padre, cada día que despertamos. Gracias, Señor, porque cada día es una nueva oportunidad que nos das para volver a ti nuestro corazón, para seguir buscando tu rostro, Señor, en estos tiempos donde aún tú puedes ser hallado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que tomes el control de este tiempo, que tomes la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que todo nuestro ser, Señor, alma, cuerpo y espíritu, Padre, estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, que hoy seas tú el que nos hablas, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que fluya tu palabra, porque tu palabra es poder y autoridad, y sobre todo porque tu palabra nos da vida, y no solo aquí en la tierra, Señor, sino que también tu palabra es la que nos limpia, la que nos santifica, Señor, la que nos lava para poder tener vida eterna contigo, Padre Celestial. Señor, por tu palabra, Señor, y por la fe en ti viviremos. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Creo que todos alguna vez hemos leído esta palabra, pero yo sé que el Señor no se equivoca y que esta palabra es para los que hoy estamos aquí. Que el Señor sabía que tú y yo estaríamos en este lugar y que el Señor conoce lo que estamos viviendo, y lo más importante es que su palabra nos da vida. Que si hay momentos, ¿verdad?, en que nos sentimos como ese Elías, porque ahorita vamos a leer la palabra, un Elías que en ese momento estaba teniendo miedo de su adversario, un Elías que por lo que él vivía le pedía a Dios mejor la muerte, pero hoy vamos a entender que el Señor nos llama principalmente a arrepentirnos. Elías tenía que arrepentirse porque es verdad que Dios lo había usado para grandes cosas. Dice la palabra ahí en un capítulo antes que Elías oraba por la lluvia, oró para que no lloviera y no llovió. Después oró para que lloviera y vino la lluvia. Entonces a Elías Dios lo usaba de una manera poderosa. Dice la palabra, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando se juntaron los profetas de Baal y vino también él, y enseña la palabra que Baal pues nunca le contestó a sus profetas porque no era sino un ídolo. Amén. Que nada puede, que dice la palabra que tienen oídos pero no oyen, boca pero no hablan, y eso es Baal, ¿verdad? Un ídolo que no pudo contestarle a sus profetas. Y a veces nosotros, ¿verdad?, vivimos como si Dios fuera un ídolo, y es eso de lo que tenemos que arrepentirnos, porque no creemos en el poder de Dios que Él tiene para cambiar nuestras situaciones. Tenemos que arrepentirnos porque muchas veces le damos más peso a lo que hay aquí en la tierra que a las cosas del Señor, porque cuántas y cuántas veces hemos dicho que nos sentimos solos, como si la presencia de Dios no valiera, como si dijéramos que la presencia del Señor no vale, no cuenta,
o que es insuficiente para llenarnos. Y porque andamos por el mundo, por la vida, ¿verdad? Buscando de muchas maneras saciar nuestros vacíos y llenarlos. Minimizamos el poder de Dios y más que nada hoy el Señor es eso a lo que nos llama, a que tenemos que arrepentirnos. Hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos, muchas cosas que hacemos y que al Señor no le agradan. A veces tenemos miedo y dice el Señor que cuando tenemos miedo también lo ofendemos, que muchas veces Él reprendió a sus discípulos porque ellos tenían miedo. ¿Cuántas veces les dijo, verdad? Hombres de poca fe, porque no le creían. Y vamos a leer aquí el 19:1. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hasta ahí. Dice la palabra, ¿verdad?, que un hombre llamado Acab le fue y le informó a Jezabel que Elías había matado a los profetas de Baal. Y Jezabel se enojó y mandó Jezabel a ver a Elías. ¿Y qué era lo que Jezabel le dijo a Elías? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Jezabel estaba diciendo a Elías: así como tú mataste a esos profetas, así yo voy a hacer contigo mañana. Y dice la palabra en el verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice ahí en el capítulo 3, vamos a poner atención, dice la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Todas las veces que Dios había usado a Elías miraba siempre a Dios, sus ojos siempre estaban puestos en el Señor, pero ahora dice la palabra: viendo pues el peligro. Ahora Elías ya no miró lo grande que era su Dios, ahora Elías estaba viendo el peligro que tenía enfrente. Así muchos de nosotros hemos dejado de mirar a Dios y ahora estamos viendo el peligro que viene a nuestra vida. Y ese peligro no es solamente una amenaza, que era en este caso para Elías. Ese peligro puede ser una enfermedad, pueden ser adversarios que se levantan en contra. Y nosotros estamos mirando ahora ese peligro y hemos dejado de ver a Dios. Y el Señor entonces, Él nos llama, pero a arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque ya no ponemos la mirada en Él, sino en esos peligros. Y dice la palabra: se fue para salvar su vida. Muchas veces, ¿verdad?, cuando viene la enfermedad, cuando vienen esos adversarios, cuando viene la duda, viene el temor, hacemos como Elías. Y ahora él buscaba salvar su vida por su propia cuenta. Y muchas veces nosotros hemos querido salvar nuestra vida por nuestra propia cuenta. Y de eso es de lo que tenemos que arrepentirnos, porque decíamos al principio, a veces vamos por el mundo buscando llenar vacíos que realmente no se van a llenar con nada, sino solamente con la palabra, con la oración y la comunión que tengamos con el Señor. Ahora Elías estaba mirando el peligro y quería salvar su vida por su propia cuenta, como él pensaba. Y dice la palabra, vamos a leer el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
ahí. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad? Que Elías viene, se sienta debajo de un enebro y deseaba morirse. Deseaba morir. Y le dice al Señor: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo decía, aquí hay como un contraste, ¿sí o no? Y tal vez el profeta se encontraba afligido, se encontraba angustiado, así como muchas veces nosotros nos encontramos afligidos, angustiados y no sabemos ni lo que queremos y hablamos por hablar cosas que no debemos hablar. Y muchas veces el pastor ha enseñado, ¿verdad?, que le abrimos puertas a la muerte, cuando muchas veces hemos dicho que, como Elías, quítame la vida. Y yo te digo, aquí hay un contraste. Y yo dije, solo Dios pudo entender al profeta, porque estaba huyendo porque lo querían matar. O sea, ¿se quería morir o no se quería morir? Porque estaba huyendo porque lo querían matar. Entonces no quería morir, pero viene con el Señor y le dice, quítame la vida. En realidad él no quería morir, pero la situación de angustia y de opresión lo llevaban a expresar esas palabras. Porque tú no te haces esa pregunta, o sí quería morir o no quería morir. Porque Jezabel le dice, voy a acabar contigo, vas a morir, y por eso huye. Y cuando huye le dice al Señor, quítame la vida. O sea, si quiere morir o no quiere morir. Elías no quería morir. Y Dios ya sabía y tenía preparado algo hermoso para Elías. Imagínate a Elías pidiéndole a Dios, quítame la vida. ¿Y Elías murió? No. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que fue arrebatado y se fue con el Señor. Entonces Elías deseando morir, y Dios tenía preparado para Elías algo mucho más excelente, porque Elías no conoció la muerte. Elías quería morir y Dios ya sabía que Elías no iba a conocer la muerte. Y Elías no murió así como han muerto todas las personas, ¿verdad? Sino que dice la palabra que vino un remolino y levantó a Elías, fue arrebatado. Elías no conoció la muerte. Él deseando morir, y Dios estaba preparando un camino mucho más excelente, mucho más mejor, algo maravilloso para Elías. Y así nosotros a veces deseamos morir, a veces pensamos que ya no hay más para nosotros, le pedimos al Señor morir, y Dios conoce y Él está preparando algo mucho más excelente para cada uno de nosotros. Algo que nosotros no hemos pensado y no hemos imaginado. Amén. Dice la palabra en el verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Amén. Ahorita vamos a ver más adelante que dice la palabra que mientras Elías estaba en esa cueva, vino un poderoso viento. Después dice la palabra que vino un terremoto y después un fuego. Pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El Señor estaba en un silbo apacible y delicado que Elías vio venir. Y dice aquí la palabra que este ángel, ¿verdad?, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hay veces que tú y yo en nuestro caminar nos sentimos como Elías,
Imagínate lo que estaba sintiendo Elías. Dice la palabra que él le clamó al Señor para que viniera fuego sobre el holocausto que él había preparado. Y Dios le respondió. O sea, Elías oró y el fuego descendió del cielo. ¿Tú qué crees que Elías esperaba que pasara cuando eso sucedió? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos y oramos por un enfermo y el Señor obra el milagro de sanidad, tú y yo, ¿qué esperamos de esas personas? Cuando ya ellos ven el milagro y Dios sí sanó a la persona, ¿tú qué esperas? ¿A poco no esperamos que vengan a la casa del Señor, que sigan a Dios? Eso esperamos muchas veces. Y era lo que Elías estaba esperando, porque Elías pensaba que como el pueblo había visto, porque dice la palabra, dice en el verso 39, vamos a leer el capítulo 18, verso 39. Esto es después de que descendió fuego del cielo. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Dice la palabra que Elías les dijo, vamos a ver quién es Dios, si Baal o el Dios de Elías. Y cuando Dios le contesta a Elías y desciende fuego del cielo, dice aquí que todos lo vieron y se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero tal vez Elías esperaba que Jezabel y Acab también se convirtieran a Dios, y eso no sucedió. Entonces quizá Elías, ¿verdad?, se sentía fracasado, o sentía como que las personas vieron descender fuego de Dios y ni aún así reconocieron a Dios. Elías, ¿verdad?, esperaba quizá que aún Jezabel, al ver que Baal no había contestado y que Baal no era Dios, también se convirtiera a Dios. Entonces quizá Elías estaba desanimado en ese momento, y a veces a ti y a mí también nos ha pasado así. Vamos, oramos por un enfermo, oramos por un milagro y Dios lo hace. Y nosotros esperamos que las personas vengan al camino del Señor en gratitud o reconociendo que Él es el Dios que hace milagros. Y como no vemos que sucede eso en las personas, a veces también nos desanimamos, nos desalentamos, nos sentimos fracasados. ¿Por qué crees que Elías le dijo a Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres? Él se estaba sintiendo inferior, se estaba sintiendo fracasado, estaba sintiendo como que todos veían el poder de Dios, pero no se convertían a Dios, no se volvían a Dios. A veces también nosotros nos desesperamos, quizá porque vemos las sillas vacías, quizá porque vemos que las personas a nuestro alrededor ven el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, pero aún así no quieren conocerlo. Pero ¿sabes algo? Que tú y yo no somos dueños de los pensamientos y las convicciones de los demás. Y hay personas que tienen el corazón muy duro y aún vean el fuego de Dios caer del cielo porque ellos lo vieron, y aún vean esos milagros, no se van a convertir a Dios porque su corazón es duro, porque su corazón ya es malo. Por ejemplo, Faraón veía las plagas, vio el poder de Dios. Faraón se enteró de que Dios abrió el mar, de que Israel pasó en seco, y cuando los egipcios quisieron pasar, fueron ahogados. Y aún así, dice la palabra que seguía endureciendo su corazón.
Entonces, que las demás personas endurezcan su corazón y no se conviertan al Señor, no debe ser algo que nos amargue. No debe ser algo que nos lleve a decir, ¿verdad? Quizá en ese momento era tanto la amenaza de Jezabel que le había quitado la vida, como el que él decía, porque él se sentía solo, decía que no había más profetas. A veces nos hemos sentido como Elías, pensamos que todo lo que hemos hecho para el Señor no tiene ningún fruto. Que le hablamos a las personas del Señor y no quieren convertirse y sentimos como que Dios ya no nos escuchó, como que Dios ya no nos usa y nos sentimos solos, pero no es así. Tú y yo tenemos que seguir predicando la palabra del Señor y en su tiempo llegará. Ahorita más adelante el Señor le dice que había hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y ahí nos damos cuenta que entonces el trabajo de Elías no fue en vano, que sí había personas que ponían atención en su ministerio, en su vida, en su testimonio. Y a veces nosotros pensamos que nadie ve nuestra vida, que nuestro testimonio no le importa a nadie, que nadie valora lo que nosotros hacemos. Pero ¿sabes? Elías esperaba que las personas se convirtieran cuando Dios manifestaba su gloria de una manera poderosa. Me imagino que Elías decía, van a ver caer fuego del cielo y se van a volver a Dios, y no sucedió así. Y nosotros tenemos que entender, por eso es que el Señor, vamos a leer el capítulo 11, el versículo 11. Él le dijo, sal fuera, no, vamos a leer desde el 9, perdón. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el verso 8 vemos que Elías comió, bebió, se levantó, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y dice aquí el verso 9 que ahora viene y se mete a una cueva. Y dice el verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte del Señor, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Hasta ahí. Elías esperaba que cuando las personas vieran que el fuego del cielo había descendido, todos se convirtieran a Dios, y no pasó así. Entonces eso también formó parte de su desánimo junto a la amenaza. Nosotros no tenemos que desanimarnos. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, dice el Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahorita vamos a ver, ahí en el versículo 18 más adelante, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En el versículo 18 Dios le está diciendo a Eliseo, todo tu trabajo no ha sido en vano. Si hay gente que se ha convertido a mí, si hay gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal y que no lo ha besado. Entonces Elías pensaba que todo su trabajo había sido en vano, se sentía fracasado, por eso decía, no soy yo mejor que mis padres. Y el Señor le dice, si hay hombres y mujeres, y tú tienes que saber que hay personas a tu alrededor que aunque tú no lo creas, tu manera de vivir en Cristo sí impacta sus vidas. Y que sí ven una diferencia en ti. Y que por esto es nuestra responsabilidad esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Porque sí hay personas alrededor de ti que te están mirando. Y que te miran. Cuando llega una enfermedad a tu vida, sí hay personas alrededor de ti que están mirando cómo reaccionas. Amén.
Y aunque tú no lo creas, están bien atentos viendo a ver qué hace, a ver si continúa en el camino de Dios o se rinde. Cuando viene alguien y te ofende y te agrede, si hay personas a tu alrededor que también te están mirando y están viendo la manera en cómo tú contestas, en cómo tú respondes. Entonces sí hay hombres y hay mujeres a los que tu vida de alguna u otra forma impacta en la de ellos, tu manera de vivir y el testimonio que tú les das. Y dice aquí la palabra, entonces Dios le estaba enseñando a Elías que él no solamente se mostraba en el tumulto, en el ruido o como tú quieras llamarlo, sino que el Señor también se mostraba en los momentos apacibles, en los momentos de silencio. Elías estaba acostumbrado a ver milagros poderosos. Imagínate, él estaba acostumbrado a ver milagros poderosos, a ver fuego caer del cielo, pero ahora el Señor le iba a enseñar que él también estaba en la quietud, en el silencio. Vamos a ver el verso 11. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Muchas veces lo hemos leído, pero imagínate tú el viento que estaba viendo Elías. Nosotros a veces vemos un remolino venir, ¿verdad? Y corremos. Y aquí dice la palabra que era un viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero dice la palabra que Dios no estaba en ese viento. Dice, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta ahí. A veces hemos pensado que Dios no está con nosotros porque no vemos milagros como nosotros quisiéramos verlos. Pero el hecho de estar vivos es un milagro. Y aquí Dios le estaba enseñando a Elías, no estoy en ese viento fuerte, no estoy en ese terremoto y no estoy en el fuego. Dice la palabra que vino un silbo apacible y delicado. Y ahí fue donde Dios le habló a Elías. Entonces tú y yo tenemos que saber que también hay un silbo apacible y delicado donde Dios nos quiere hablar. Amén. Y que a ti y a mí el Señor nos quiere decir muchas cosas, porque nosotros también como Elías hemos estado dentro de una cueva. Hay personas que por muchos años llevamos viviendo en cuevas de amargura, de miedo, de tristeza o aún hasta de pecado. Muchos hemos estado metidos en cuevas y este silbo apacible y delicado y la voz del Señor, porque Él nos quiere hablar, es solamente para aquellos que estén dispuestos a salir de esa cueva. Si Elías no hubiese salido de esa cueva, probablemente no hubiera escuchado la voz de Dios. Y entonces el Señor, ¿verdad? No dice que el Señor tomó a Elías y lo ayudó a levantarse. Dice la palabra que le dio alimento, le dio comida, pero le dijo levántate. Porque levantarse es una decisión propia que tú y yo tenemos que tomar. Amén. Entonces el Señor nos da alimento. Y que tú sepas que cuando sientes, ¿verdad?, que el mundo te ahoga con sus afanes, cuando solo te sientes, ¿verdad?, entre los demás,
que tú sepas cuando sientes que estás muriendo y cuando no tienes más deseos de vivir, cuando sientes, así como Elías, que tu vida está en peligro y tú quieres salir a salvar tu vida por tus propios méritos, que en ese momento tú sepas que lo único que te va a dar vida y lo único que te va a fortalecer es ese alimento que Dios tiene para ti y es la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos quiere invitar porque muchas veces así nos hemos sentido, abatidos, tristes, afligidos, y nos hemos ido a refugiar en una cueva. En una cueva, ¿verdad? ¿Qué hay? Podría ser un buen escondite, pero en una cueva no hay nada. Hay oscuridad. Y que tú sepas que lo único que te va a dar vida es la palabra de Dios. Y que el Señor, ¿verdad?, hoy nos llama y hoy nos invita a que en esos momentos donde te sientas solo, donde sientas que no puedes continuar, que tu vida está en peligro, que no tienes fuerzas, que te sientes desanimado, fracasado, que vengas y comas la palabra de Dios. Y en ese momento tú vas a experimentar un milagro así como el que vio Elías. Dice la palabra que vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego, pero ahí no estaba Dios. Y la voz de Dios se hizo presente en un silbo apacible y delicado. Y ahí es también donde Dios nos quiere hablar a ti y a mí, en ese silbo apacible y delicado. Pero para que podamos escuchar, imagínate un silbo apacible y delicado, no se escucha de lejos. Si aquí hubiese un silbo apacible y delicado, yo creo que nada más lo escucharíamos los que estamos aquí, no los que están lejos. Entonces, para que tú puedas escuchar la palabra, la voz del Señor, tienes que estar cerca. Y para que tú puedas escuchar, imagínate, si en este momento aquí hubiera un silbo apacible y delicado, pero al mismo tiempo mucho ruido, ¿vamos a poder percibir ese silbo? No, va a quedar ahogado. Y a veces es lo que tú y yo hemos hecho con la voz del Señor. El Señor, Dios es soberano. Aquí Elías le habló en un silbo apacible y delicado. Pero por ejemplo en el libro de Hechos, Él vino como un viento recio. Entonces el Señor nos va a hablar como Él quiere, porque Él es soberano. Puede hablarte en ese viento recio, así como en el silbo apacible y delicado. Pero cuando tú te encuentras como Elías, sin ganas de vivir, cuando tú te encuentras como él, que su vida está en peligro, el Señor a menudo te va a hablar en ese silbo apacible y delicado. Pero entonces tú tienes que silenciar todas esas voces que se levantan en tu mente, de muchas ideas, de muchos engaños. A veces vivimos afanados, ¿verdad?, en un mundo ajetreado, lleno de ruido, por así decirlo, y son cosas que nos impiden escuchar la voz del Señor. O a veces no le hemos dado la importancia que el Señor merece, y por eso tampoco podemos escuchar lo que Él nos está diciendo. Vamos al libro de Hechos 3:19. ¿Hechos? Sí. Hechos 3:19. Porque el Señor entonces le hablaba a Elías a través de un silbo apacible y delicado. Porque el Señor sí conocía a Elías, sí conocía que Elías tal vez ya estaba cansado. Porque nosotros como hombres nos cansamos, nos agobiamos. Pero el Señor le quiso hablar a Elías en un silbo apacible y delicado, porque el Señor quería darle descanso a Elías. Pero nosotros solamente podemos descansar en la presencia del Señor. Podemos descansar en su palabra, podemos descansar en sus promesas. Hechos 3:19. Y el Señor es lo que quiere hacer con nosotros. Muchos de nosotros ya no tenemos paz, ya no tenemos fuerzas.
Muchos de nosotros no tenemos paz, no tenemos fuerzas. Muchos de nosotros sentimos que nuestra vida se volvió una rutina, que todos nuestros días son iguales, que tenemos horarios solamente por cubrir, ocupaciones por cumplir, y en medio de ese ajetreo ya no escuchamos la voz de Dios. ¿Y sabes cuándo vamos a vivir? Si tú terminas de leer ahí Primera de Reyes 19, Elías volvió a vivir, volvió a sentirse fortalecido cuando escuchó la instrucción de Dios y el trabajo que Dios le dio. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y empezamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, tú pregúntate, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer que no has hecho? ¿O qué es lo que tú le has dicho a Dios que vas a hacer y que no has hecho? Cuando Elías, ¿verdad?, sale de esa cueva, el Señor le dice, largo camino te resta, y le da trabajo. Y así a nosotros, el Señor nos da su alimento, que es su palabra, el Señor nos da de su Espíritu Santo y también nos da trabajo. Trabajo que tenemos que hacer, porque si no hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, vamos a seguir sintiendo que estando vivos, estamos muertos. Porque lo único que nos va a dar vida son las palabras de Dios y el llevarlas a cabo. Amén. Entonces el Señor quiere que tengamos paz. El Señor sí quiere darnos descanso. El Señor sí quiere darnos nuevas fuerzas. Y aquí en Hechos 3:19 dice la palabra de Dios. Hechos 3:19. Vamos a leer juntos, ¿no? Para no dormirnos. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado a lo largo de nuestro caminar ese descanso, ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de paz? ¿Por qué? Porque te repito, vivimos en un mundo que está ajetreado, tumultuoso, aparatoso, lleno de afanes y de ansiedades. Y muchos de nosotros sí anhelamos ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de descanso. Y dice el Señor, si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Él, dice que Él borrará nuestros pecados y vendrán de su presencia tiempos de refrigerio. ¿Te imaginas lo que es? Si aquí, hablando terrenalmente, cuando hablamos de un tiempo de refrigerio, nos imaginamos ese descanso, ahora imagínate lo que es un tiempo de refrigerio que viene de la misma presencia de Dios. Amén. Pero Él nos llama a que tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos a Él. Y muchos de nosotros sí sabemos de que tenemos que arrepentirnos. Y cuando te digo arrepentirnos, sí se refiere el Señor también, ¿verdad? A esos pecados que todavía cometemos. Pero también el Señor, ¿verdad?, nos llama a arrepentirnos, porque muchas veces no hemos tomado en serio su obra o las cosas que para Él se realizan. Muchas veces no hemos tomado en serio. Hay un salmo donde dice, a ver, vamos a leer el Salmo 78. Salmo 78, versículo 34.
No es este. Es que hay una versión donde dice que solamente cuando ellos veían venir su pueblo de Dios, solamente cuando veían que el mal venía sobre ellos, pero no me acuerdo qué traducción es, dice que entonces lo tomaban en serio. Y nosotros tenemos que convertirnos de eso al Señor, porque muchas veces no hemos tomado en serio su palabra, lo que Él nos ordena. Aquí el 34, Salmo 78, 34, dice, ¿ya lo tenemos? Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. A Elías, ¿verdad? El profeta de Dios, y Dios siempre estuvo con él. Y fue un hombre lleno de la presencia de Dios, que incluso no conoció la muerte, Dios lo arrebató. Pero a Elías, por ejemplo, ya se le había olvidado que Dios era su refugio. A Elías ya se le había olvidado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que ni siquiera la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios? Entonces Dios tiene todas las cosas bajo su control y Él tiene dominio de todo. Pero dice aquí el verso 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y decía ya en Hechos que tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos al Señor para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Porque a veces si nos llegan situaciones difíciles a nuestra vida, no buscamos al Señor, se nos olvida. Dice ahora, vamos a leer Jeremías 5:3. Jeremías 5:3. Entonces tenemos que entender que el Señor sí quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos descanso, el Señor, ¿verdad?, quiere fortalecer nuestra alma cansada. Ese de Hechos 3:19, donde dice convertíos, arrepentíos y convertíos, en la traducción al lenguaje actual dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Amén. Tenemos entonces que convertirnos al Señor para poder tener nuevas fuerzas. También dice aquí Jeremías 5:3. Oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Dios, ¿verdad?, nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos. Y tú en tu casa, ¿verdad?, vas a leer Malaquías 1:6. Ayer también el Señor nos hablaba de la manera en que nos presentamos delante de Él y cuál es el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Y en Malaquías 1:6, ¿verdad?, ahí es donde dice que a Dios le ofrecemos lo que queremos, a veces le ofrecemos lo que nos sobra, no le damos a Él el primer lugar, ponemos en primer lugar nuestras prioridades. Y el Señor ahí en Malaquías 1:6, tú lo vas a leer en casa, el Señor incluso le dice al pueblo, a ver, ve y ofrécele eso a tus príncipes. ¿Por qué? Porque a veces para el hombre, sí o no, para el hombre hacemos mucho, pero cuando se trata de hacer algo para Dios,
no queremos, o nos cuesta, o nos duele. Pero cuando se trata, ¿verdad?, del hombre, ahí no decimos nada. Por eso el Señor le decía ahí en Malaquías 1:6 a su pueblo: a ver, ve y ofrécele eso a tus príncipes. A ver, sé con los hombres como eres conmigo. Y a veces con los hombres, ¿verdad?, somos puntuales, al hombre le ofrecemos lo mejor, al hombre le dedicamos lo mejor de nuestros días, lo mejor de nuestros minutos, lo mejor de nuestras horas, y al Señor no le ofrecemos lo mismo. Podemos pasar, ¿verdad?, horas y minutos platicando con un amigo, con una comadre, un compadre, con quien tú quieras, y el tiempo no se pasa. Pero cuando se trata de venir a Dios, de doblar nuestras rodillas, ahí sí nos cuesta. A veces buscamos, ¿verdad?, salvar nuestra vida, arreglar nuestra vida por nuestros propios méritos. Y es por eso que Dios nos dice: tienen que convertirse a mí. Dice, tienen que convertirse a mí, porque lo que Dios quiere es darnos descanso. Pero ¿cómo vamos a recibir ese descanso? ¿Cómo vamos a recibir esas nuevas fuerzas? ¿Cómo vamos a recibir ese aliento de vida si no le dedicamos tiempo al Señor? Y yo te repito, lo único que te va a hacer vivir es que tú comas palabra de Dios y que tú te propongas, ¿verdad?, leer la palabra. No sé, empieza con por lo menos 3 minutos y ya es ganancia, porque a veces ni 1 minuto, por lo menos 3 minutos, pero empieza a alimentarte de la palabra. Aliméntate de la palabra y tú vas a ver que eso es lo que te hace vivir, porque la palabra de Dios eso es vida. ¿Recuerdas allá en Génesis? Dice la palabra que la tierra estaba ¿cómo? Bien desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿No se te afigura que así está nuestra vida a veces? Desordenada y vacía. Pero dice el Señor que Él empieza a declarar su palabra, ¿verdad? Que fueran hechas las plantas, los animales. Y entonces con la palabra de Dios la tierra empezó a ordenarse y a llenarse. Entonces a nosotros lo único que nos va a llenar esos vacíos que hay en nosotros y lo único que puede ordenar nuestro camino es la palabra de Dios. No hay más. Y podemos buscar como Elías, salvar nuestra vida y sentirnos, buscar saciarnos, buscar satisfacernos, buscar llenarnos con muchas cosas en el mundo. Pero al final, si no leemos y comemos la palabra, te vas a dar cuenta que puedes tener la compañía de todos y te sigues sintiendo solo. Puedes tener las mejores cosas del mundo, puedes tener el éxito más grande y te sigues sintiendo fracasado. ¿Por qué? Porque esos vacíos no los llena nada, sino solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra es lo único que te va a hacer vivir. Pero muchas veces no entendemos. Y así es como dice aquí Jeremías 5:3. Los azotaste y no les dolió. A veces así nos hemos sentido o hemos pasado procesos duros donde es Dios mismo, porque es real y la palabra lo dice. Dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Y muchas veces sí hemos visto así personas o nosotros mismos que ya nos pasó de todo, pero seguimos sin entender. Y dice, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. A veces así están nuestros rostros. Dice el Señor, más duros que la piedra y no quieren convertirse. No buscamos al Señor, no le damos la importancia que Él merece. Pensamos que lo poco es suficiente. A veces, ¿verdad? Y yo digo por mí misma, a veces oramos quizá 20 minutos y pensamos que lo poco es suficiente. Oramos
no sé, 10 minutos, pensamos que ya fue suficiente y no es suficiente. ¿Tú crees que es suficiente comer solamente sopa? ¿Con eso vas a vivir? ¿Con eso te vas a llenar? No es suficiente. Y tarde o temprano, si nosotros pasáramos toda la vida comiendo solamente sopa, tarde o temprano nos vamos a enfermar. Y de esa manera también, si nosotros pensamos que quizás 5 minutos de oración son suficientes, pues tarde o temprano nuestro espíritu también decae. Y dice el 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Dios, el juicio de su Dios. ¿Quién terminó loco? ¿Se acuerdan ustedes? Y ayer también el Señor nos habló de él, el rey Saúl. Imagínate, después de haber sido escogido de Dios, por no haber hecho como Dios le mandaba, ¿verdad? Así terminó. Dice la palabra que era atormentado. Y dice aquí, pero yo dije, ciertamente estos son pobres. A veces nosotros nos sentimos pobres y la realidad es que no lo somos. Y aquí sí dice quién es realmente pobre. Aquellos, ¿verdad?, que no quieren convertirse al Señor. Pero nosotros somos ricos porque dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Pero ¿quiénes son los pobres? Aquellos que no aceptan a Jesús. Y aquí dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino del Señor. ¿Quiénes eran esos pobres que habían enloquecido? A los que Dios les hablaba, pero no querían recibir la corrección y no querían convertirse a Dios. Amén. Ahora vamos a leer el Salmo 32:9. ¿Perdón? Salmo 32:9. Entonces cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha mandado hacer, pero no hemos querido hacerlo. Amén. Amén. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha mandado hacer, pero no hemos querido hacerlo. Y dice aquí el Salmo 32:9. No seas, ¿cómo? Como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Amén. Imagínate, ¿verdad? ¿Cómo nos dice el Señor? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice el Señor, ¿verdad? No seas como el caballo y como el mulo, que si no es con freno y con rienda, nada más no viene. Y decía el Salmo, ¿verdad?, que acabamos de leer, solamente si Dios los hacía morir, venían y lo buscaban. Y aquí dice, no seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque si no es con freno y con rienda, nada más no nos acercamos. Entonces el Señor nos habla, ¿verdad?, que lo busquemos, que vengamos a Él. Allá en tu casa, tú si quieres, ¿verdad?, puedes leer Malaquías 1:6. No, Malaquías todo el capítulo 1, para que veas lo que el Señor pide de nosotros. El Señor, ¿verdad?, quiere que lo amemos, que amemos su obra, que todo lo que hacemos para Él, como ahora, ¿verdad?, que si Dios quiere y nos permite celebrar las primicias, que todo lo que hagamos para Él sea hecho con amor, con pasión, con esmero. Tú lees Malaquías 1 y que no esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos traiga como con freno y con rienda, porque
eso nos dolería. Amén. Vamos a leer entonces ahora ahí mismo el 32:4. No vamos a leer desde el 1. ¿Desde el 1? Sí. ¿El 2? Sí, ese mismo desde el 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor en sequedades de verano. El 5. Así tenemos que venir delante del Señor y reconocer y decirle: Señor, te dije que haría esto y no lo he hecho. Señor, no he querido hacer lo que tú me has mandado. No he querido cambiar, no he querido confesarle al Señor, ¿verdad? Todo lo que sabemos cada uno que tenemos que confesarle. Porque dice aquí el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Quién es el que te guarda de la angustia? Dios. Con cánticos de liberación me rodearás. El Señor te hace libre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No tengas miedo, dice el Señor. Sobre ti he fijado mis ojos. Hay unos ojos que están puestos sobre ti, unos ojos que te miran fijamente, y el Señor no te va a dejar. Pero sí dice, ¿verdad? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Vamos a leer ya para terminar Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. Aquí el Señor, yo una vez había leído una de esas imágenes, creo que por ahí en el teléfono, pero no sabía que estaba escrita. Y no es así como tal, pero Jeremías 5:22 dice: el Señor le pregunta a su pueblo y les dice: ¿a mí no me temeréis? Dice el Señor. Porque si lo leemos, ¿verdad? Vemos que ya el pueblo hacía lo que quería, ya no honraban a Dios, ya no le obedecían, así como a veces nosotros, ¿verdad? Dice el Señor: ¿a mí no me temeréis? Dice el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Vamos a leer de nuevo. Dice: no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Que el mismo mar obedece los límites que Dios le puso, pero su pueblo a él no lo obedecía. Y solamente, ¿verdad? Sabemos que aún la naturaleza a Dios le obedece. Y dice aquí la palabra: se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. O sea que al mar, a la naturaleza, el Señor les obedece, y si el Señor permite, ¿verdad?,
que a veces ese mar se salga, pero regresa y hace como Dios le dice. Y entonces el Señor aquí le está diciendo a su pueblo: al mar puse límites y el mar obedece esos límites. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, no hemos querido obedecer al Señor. Entonces dice Dios que no seamos, ¿verdad?, como esos animalitos, que dice que si no es con rienda, no nos acercamos a Él. Entonces cada uno de manera personal sabemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, lo que hemos dicho que haremos para Él y que no lo hemos hecho. Cada uno sabemos, ¿verdad?, esa área donde le estamos fallando a Dios, pero hoy el Señor nos da la oportunidad de volver a Él, porque todo lo que Dios quiere es bendecirnos y hacernos vivir. Dice la palabra de Dios, dice un salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Dónde vamos a encontrar plenitud? Solamente en la presencia de Dios. Y podremos participar de esas delicias, porque dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando sentimos que ya no podemos gozarnos, que la amargura está rebasando nuestro corazón, nuestras fuerzas, vengamos a la presencia del Señor, porque Él dice: en mi presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia somos plenos. Y dice el Señor que nos volvamos a Él y vendrán de su misma presencia tiempos de refrigerio. Amén. Y sabes algo, que no hay mejor estado del hombre que estar en paz con Dios, estar en paz con nuestro prójimo y estar en paz con nosotros mismos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar a papá. Vamos a darle gracias por esta palabra. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Amén. Verdaderamente su amor, su misericordia es grande. Verdaderamente en Él, solo en Él tenemos plenitud de gozo. Hoy reconocemos, Padre, que estar en tu presencia, Señor, es la única manera, es el único modo de sentir gozo aún en la adversidad, de sentir, Señor, que nada nos detendrá, que nada podrá apartarnos de tu amor. Es estar en tu hermosa presencia y creer a todo lo que tú dices, porque todo lo que tú dices se cumplirá. Tú no eres hijo de hombre para que mientas. Y hoy reconocemos que solo en tu presencia, Señor, tenemos salida para todas nuestras adversidades, nuestras enfermedades. Señor, todo lo que se levante, Padre, dice tu palabra contra uno de tus hijos, lo harás sin ti. Hoy reconocemos, Padre, que nuestro pecado y nuestra maldad traen consecuencias tristes, dolorosas a nuestra vida. Perdónanos, Señor. Guárdanos, levántanos, renuévanos, pues solo tú eres bueno, solo tú eres santo. En este momento puedes declarar tus pecados, tus maldades. Puedes venir a un arrepentimiento sincero. Elías pensaba que ya no había nadie más que pudiese hacer el trabajo que lo hacía. Pero también hemos aprendido que cuando nosotros dejamos de hacer
lo que Dios nos mandó. Él ha guardado a 7 más que no doblaron sus rodillas abajo. Padre, perdónanos, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Te necesitamos. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Por un momento de tu presencia, todo lo daremos. En el nombre de Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre
Santo del Padre. Glorioso. De tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia, manda la lluvia. Cuando decimos manda la lluvia, Padre, te estamos dando toda la autoridad de limpiarnos, Señor. La autoridad, Señor, de quitar todo aquello que no es de ti y que está en nosotros. Recibe nuestra adoración, Príncipe de paz. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti nos regocijamos. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Nuestra vida y todo lo que somos te pertenece. Y en este momento, Dios Todopoderoso, derrama unción fresca y poderosa sobre la vida de tus hijos. Y cuando decimos derrama unción, decimos, Padre, sánanos, restáuranos, llénanos de fuerza. Toda la amargura, toda la tristeza, todo el enojo, todo el dolor, toda enfermedad la ponemos en tus manos. No sabemos qué hacer con ellos, Señor, pero tú sí. En ti seguiremos esperando, confiando, porque has prometido cuando suene el final trompeta, así como Elías, Padre, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos transformados en el aire, y así estaremos para siempre contigo en las nubes, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.